Venezuela y Día Mundial, mire, del rompecabezas. Eso me hace recordar a mi papá, porque era un fanático de hacer rompecabezas de 5.000 piezas. Los montaba, los enmarcaba y los regalaba. Y así iba, de 5.000 en 5.000 piezas. Así que bienvenidos a este programa de jueves 29. En nombre de todo el equipo lo hago. Nelson Padrón, Ismael Medina, Valentina García Inagas, Alejandra Martínez, Gabriel Planas, Jessica Ferrer, Juan Bemón, Ricardo Martínez Osorio y quien les habla, Román Losinski, a nombre de Plum Rose y es pavo de verdad. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Aceite por tu mesa, calidad en tu mesa, @ por tu mesa VE. Digitel, estar conectados es una buena señal. Grupo San Simón, alimentando el país que adoramos. Y Fospuca, que es buen servicio. Agregue, por favor, siempre en su lista, @RLosinski, RLOZINSKI. Mire, es hoy día jueves. Petróleo. Es el tema de las últimas semanas en el país. Y es lógico, además es una de las ventanas, me refiero a la económica, de la que podemos seguir hablando. Y petróleo es tema por extracción y luego venta y el cobro y el destino de los recursos y la contraloría que es tan necesaria en aras de la transparencia. Ayer, de hecho, Asdrúbal Oliveros, porque tuvimos la agenda económica, hablaba de al menos 10.000 millones de dólares adicionales en las cuentas del Estado este año, pero también dijo que si se pagara, por ejemplo, un bono de $100 a cada trabajador de la administración pública, habría que destinar de 2.500 a 2.800 de esos millones para tal fin. Al final, ¿qué hacer con el dinero? Pero de nuevo, antes de contar con las divisas, hay que sacar el petróleo, hay que venderlo, hay que cobrarlo, hay que destinar parte del dinero a la inversión en el sector y gira la rueda y entonces encuentra que necesita dinero también para salud, educación, electricidad, agua, vialidad y largo, etcétera. Bueno, en este contexto recibimos en el estudio a Luis Oliveros, economista, profesor universitario, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Román, ¿cómo estás? Bien, encantado de tenerte, como siempre. Luis, hemos tenido siempre necesidades, como país, como todos los países. Claro. Los países tienen necesidades. Y el dinero invertido no ha sido suficiente. Aún hoy tenemos esas necesidades, quizás más, quizás menos, con un poco más de recursos, estos que se han anunciado, pero parece que siguen siendo insuficientes. ¿Cuánto necesitamos? ¿Por cuánto tiempo? Primero el cuánto. ¿Cuánto necesita un país como Venezuela? Wow, con todo lo que nos ha pasado en estos años, necesitamos mucho más de lo que nos va a ingresar. Y eso hay que tenerlo claro. Las demandas por recursos, por divisas, en este año, el próximo año, es mucho mayor. Asdrúbal habla de 10.000 millones. Bueno, y vamos a discrepar para poner cifras distintas, pero sin duda vamos a tener un incremento importante de ingresos. He escuchado 12.000, incluso más de 12.000, bueno, a otros economistas. Mucho va a depender del precio y de la velocidad en la cual recuperemos producción, ¿no? Claro. Y cuando digo recuperemos producción, recordemos que Venezuela hace pocos años estaba en 3.500.000 barriles, hace 10 años estábamos en 2 millones y pico, o sea, hay que recuperar producción. ¿Hay buenas noticias? Mira, vale, claro que sí hay buenas noticias. Venezuela va a un escenario en el cual se le va a permitir producir, se le va a permitir tener acceso a su mercado natural, que es Estados Unidos, y se le va a permitir exportar petróleo y venderlo a full price, venderlo al precio de mercado. Ya por allí tienes una mejora importante. O sea, se le va a permitir no tener sanciones, lo cual es una buena noticia, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿alcanza la plata para todos? No, no va a alcanzar la plata para todos. Hay que priorizar, ¿no? Y ahí... Cuando todo es prioritario. Cuando todo es prioritario. ¿Tú miras la salud? Claro. ¿Quién puede dudar que la salud sea prioritaria? Pero mira la educación. La educación. Bueno, es prioridad. La infraestructura. Vialidad. Y en paralelo, invertir en la industria petrolera. Sin duda. Que ojo, van a venir empresas, pero PDVSA, como es el socio mayoritario en todos los proyectos, tiene que poner también plata. Entonces ahí vamos a tener que llegar a acuerdos. Se necesita mucho, sin lugar a dudas. Insisto, es una buena noticia que haya incremento en los ingresos. Sí. Venezuela tuvo ingresos el año pasado 13, 14 mil millones. Hoy podríamos estar hablando de un incremento del 50%, 60% de los ingresos. Es una buena noticia. Ahora, ¿en qué se va a destinar? Bueno, prioritario. Ahora hay que definir cuáles son esos prioritarios. La buena noticia también, tema de brecha cambiaria, tema de inflación. Se supone que con una mayor oferta de divisas, la brecha cambiaria debería disminuir. Ojalá que vayamos a una unificación cambiaria, ojalá. Yo vengo de dejar a mi hija aquí en el San Ignacio, bueno. Vengo religioso hoy. Amén. Amén. Y que la inflación disminuya. Ahora, yo siempre le he dicho a mucha gente, en diciembre éramos, y no tengo nada, éramos Eritrea, Somalia. Todo el mundo hablaba, hoy somos Dubái. Yo creo que ni tan calvo ni con 2 pelucas, ¿no? Todo, sí. Porque mucha gente habla, el tema de las expectativas. Sí, cómo no. Estábamos muy mal hace 3 semanas. Esas expectativas ya tienen un impacto en la economía.
Claro, Pero sin lugar a duda. yo he venido diciendo, y que no se malinterprete, ustedes los economistas, tus colegas, quienes han pasado por acá desde que comenzamos el 14, en su inmensa mayoría, todos, no en su inmensa, todos están muy optimistas. Y yo he dicho, caramba, me gusta ese país que pintan, pero todavía es un país intangible, que ese país todavía no existe, que apunta bien, me encanta el cuadro. No, me encanta el cuadro si lo comparamos con los cuadros anteriores, pero... Es un atrévete a soñar, prácticamente. Eso es. Pero, ojo, a ver, yo no quiero ser, porque hay buenas noticias y hay cosas que tú dices van a pasar, va a haber incremento en la producción petrolera. Pero, ojo, tuvimos una caída en diciembre porque el tema de no poder exportar petróleo hizo que tuviera que disminuir producción. Cifras de la OPEP, no es que estoy diciendo que yo me lo inventé, cifras de la OPEP indican que hubo una caída en la producción. Eso hay que recuperarlo. Hay que empezar a recuperar. Las empresas, por lo menos Chevron ha dicho, Chevron ya está aquí, Chevron ya tiene un mapa, Chevron está aumentando producción. Pero la gran pregunta es, bueno, ¿cuándo llegan las demás? Porque la gente cree que ya los ingresos, esos 15 mil millones de dólares que van a entrar, X cantidad de plata que va a entrar, ¿entra mañana? No. Y el tema petrolero no es que yo abro el grifo y automáticamente ya empezó a sumar más barriles. Y llega 1.500.000 barriles en marzo. No. A lo mejor llega 1.500.000 barriles en diciembre porque va a llevar etapas. Son muchos depende. O sea, depende. Tú vayas aumentando la producción, que ese aumento sea sostenido y que siga aumentando y sea sostenido y siga aumentando y sea sostenido. Claro. Que los precios, nos conviene que los precios se mantengan altos. Que estaban bajos, que empiecen a subir. Exacto. O que por lo menos dejen de caer. Exacto, que dejen de caer. Son muchos supuestos, son muchos depende. Y ojo, Román, disculpa, siempre Venezuela ha dependido del precio del petróleo. No es que ahorita vamos a empezar a depender, no. Estamos claros. En nuestra historia siempre ha sido una variable fundamental. ¿Sabes qué le preguntamos a Osvaldo Felizola? Osvaldo Felizola es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración, es decir, del IESA. Le preguntamos sobre hablando del cuánto dinero se necesita para la recuperación de la industria petrolera. Donald Trump anunciaba la inversión de 100 mil millones de dólares. ¿Qué dice Osvaldo Felizola? Es difícil sacar un número preciso ya que no conocemos el estado actual de todas las instalaciones. Hay números que van desde, para darles una referencia, unos 150 mil millones de dólares, otros lo manejan en 50, hacen todo eso porque realmente no tenemos precisión en los números, pero se habla perfectamente que eso es algo que es posible pagarlo con la misma venta petrolera. Y más aún con el modelo que se está ofreciendo desde la Casa Blanca, que sería una especie de pago por especies, es decir, PDVSA estaría recibiendo equipos, dígase bombas, válvulas, tuberías, instrumentos para mejorar la producción petrolera. Entonces es una forma de garantizar que se puedan realizar las inversiones de CAPEX, que es ahorita lo más urgente. A ver, es la voz de Osvaldo Felizola. Sí. Luis Oliveros nos acompaña. Luis, riesgos y beneficios que pueda estar viendo el inversionista para traer su dinero, porque además Trump tiene una reunión con las petroleras, algunas dijeron sí de inmediato, Exxon dijo sí, pero ya va, déjame ver, déjame evaluar. Trump les dijo, bueno, puedes quedar fuera, o sea, si no te anotas ya, puedes quedar fuera. Sí, muy a lo Trump. Sí, muy a lo Trump. La verdad es que no son las petroleras las que meten la mano en su bolsillo y ponen el dinero, necesitas de grandes capitales, JP Morgan, en fin, de ese estilo. Pero ¿qué pueden estar viendo ellos como primeras señales como para decir, sí, voy a invertir, voy a poner el dinero ahí? A ver, primero, la disposición de Estados Unidos de estarlos apoyando. En segundo lugar, el tema de la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos. Y aquí voy a pararme. No es que por haber cambiado la ley automáticamente todo cambia en la industria petrolera, ahora sí, ¿no? Sin lugar a dudas es un cambio interesante, pero fundamental en cualquier ley es que se cumpla. Tú puedes tener la mejor ley del planeta, pero si no la cumples, prácticamente no sirve. Y eso es importante. ¿Ves un cambio en la manera en la cual el gobierno está viendo el tema de... Esto está grabado. Va, ese blooper lo cambia. Que Luis se acaba de estrellar los audífonos en el ojo, pero creo que puede seguir. No, ¿necesitas del ojo para el resto de la entrevista? No. No. Parece como el Madrid con el Benfica ayer. Más o menos así, bueno. A ciegas, exactamente. Bueno, a ver, hay unos ifs, sí, todavía tenemos un tema macroeconómico importante, tenemos un tema institucional, todavía hay temas políticos por resolver. Entonces, mira, cuando tú analizas y cuando pones todo este escenario, sin lugar a dudas, dices, mira, Venezuela tiene las reservas, sí. Las empresas conocen los campos y conocen los yacimientos, sí. O sea, hay todo para empezar otra vez a producir petróleo, sí, pero hay todavía preguntas por resolver. Ojo, insisto, y no quiero mandar el mal mensaje,
Somos optimistas, sin lugar a dudas somos optimistas. Y va a haber una recuperación petrolera. Ojalá hayamos aprendido la lección de cuando aumenta la producción petrolera y entran más ingresos, lo que hay que hacer con esos ingresos, que ha sido una tarea pendiente desde hace 100 años en Venezuela. Pero insisto, la recuperación no es en marzo. En marzo no estamos produciendo 1,5 millones. Y en los próximos años vamos a ver una recuperación importante. A Venezuela le va a ser muy fácil llegar, creo yo, al 1,5 millones, 2 millones. Va a ser relativamente fácil. Creo que el promedio de inversiones puede estar ¿pudiéramos llegar a 100,000 millones? Yo creo que no necesitamos tanto para llegar a esos niveles. El problema es dar ese siguiente paso. Ya. De 2 millones a 3 millones, sí vamos a necesitar mucho más dinero. Por la recuperación del 1,100,000, que fue como cerramos según la OPEP, en diciembre, a 1,500,000, 1,700,000, 2 millones, 3, 4 años es bastante factible. Ahora, Luis, entre todos esos supuestos que decimos, de los que depende esta, no lo quiero llamar todavía bonanza, pero esta mejora en la perspectiva petrolera, si Estados Unidos espera realmente impulsar el negocio en Venezuela, ya algunos funcionarios lo han asomado, pero debe estar considerando ya el cese o la flexibilización total de las sanciones. Sin eso no tiene sentido, sin eso no se va a lograr. De manera. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Y lo hablamos millones de veces nosotros y lo has hablado con muchos colegas. Sí. Con las sanciones era imposible desarrollar la industria petrolera y mejorar la economía. Sin sanciones, insisto, con acceso a los mercados, con precios full, o sea, que tú puedas cobrar, que si el Brent está en X y el precio que está, el crudo de Venezuela tiene un pequeño ajuste con el Brent y tú lo puedes cobrar completo, es una buena noticia. Con las sanciones, tenías que ir a Asia con unos descuentos de 20, 30 y 40%. Entonces claro, ya ahí tenías un problema de flujo de caja, aparte que tenías que prácticamente esconderte para vender el petróleo. Mira, independientemente del cuánto, que era la pregunta que hacíamos hace un momento, cuánto para recuperación de la industria, cuánto, hablemos de cuánto, pero de tiempo. ¿En cuánto tiempo podríamos nosotros alcanzar? Tú has dicho, mira, 1,5 millones, 2 millones. Bueno, le preguntamos a Osvaldo Felizol otra vez, ¿cuándo podríamos llegar a 3? Entendiendo que nuestro pico fue de 3,700,000, pero ¿cuándo podríamos volver a llegar a 3? Eso son más complicados de estimar, dado que no se conocen bien la situación, pero en una forma, digamos, muy optimista, nosotros manejamos que posiblemente este año 2026 se puede aumentar la producción en unos 500,000 de barriles diarios. Es decir, al final de año estaríamos produciendo 1,5 millones de barriles y para el final de año 2027 alrededor de los 2 millones de barriles. Evidentemente esto es una recuperación que se está haciendo más que todo por el hecho de que lo que se está reparando cosas, no se están haciendo cosas nuevas. Recordemos que la capacidad instalada es de 3,5 millones de barriles, pero alcanzar esos límites ya puede tardar más tiempo porque dependemos ya entonces de cómo están los pozos. Eso tranquilamente puede ser una cuestión de 3, 4 años, probablemente más tiempo, en función de qué tan decaídos están los pozos. ¿Tú sabes cómo están los pozos? No. Lo que uno ha oído y lo que uno está leyendo, porque ahora, casualmente, ahora todo el mundo está haciendo otra vez informes sobre Venezuela. Cuando digo todo el mundo, estoy hablando de las empresas Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Pero también la Banca Internacional, todo el mundo. Entonces, pareciera que hay un consenso en torno a que los 10 millones, a los 3 millones de barriles nos pueden tardar hasta 10 años, ¿no? Es un horizonte de 10 años. Wow. Pero haciendo las cosas bien. Claro. A ver, Felizola habla de 500,000 de barriles este año y 500,000 de barriles el año que viene. Wow, ojalá. Yo lo veo un poco rápido, lo veo un poco complejo. Claro, se tiene que dar todo, ¿cómo es que dicen? Los astros se tienen que alinear. Y en Venezuela a veces esas cosas no pasan. Yo soy un poquito más cauto y que es otro de los mensajes que uno le da a las empresas y a los sectores económicos. Hay que tener cautela. O sea, obviamente tú tienes tus escenarios, el escenario 2026 vas a crecer, va a haber crecimiento económico, eso es importante. Y pareciera que va a haber un crecimiento económico interesante, pero con cautela, ¿entiendes? Y ten tus escenarios, porque todos tenemos escenarios, pero 1 millón de barriles en 2 años, a mí me parece un poco forzado, es duplicar la producción petrolera prácticamente en 2 años. Yo iría un poquito más allá, 3, 4 años que se pueda lograr. Ojalá que sea así. Pero yo insisto, hay que ver cómo se van dando las cosas. Creo que en los próximos meses va a ser importante. ¿Cuánto llega Chevron a producir en estos próximos meses? Ellos hablaban que cuestión de 1 año y medio podían duplicar producción. 1 año y medio, 2 años. Entonces, todavía no han regresado las otras. Entonces, yo creo que ahí hay unas áreas importantes a tener en cuenta. No es vuelvo y enciendo el switch y empiezo a producir. Esto no es una fábrica de franelas, y no tengo nada contra las fábricas de franelas, de que la pagaste, regresaste en un mes, la aprendiste, empezaste a producir franelas, zapatos. No. Aquí hay un conjunto de cosas que tienes que hacer. Obviamente, insisto,
tienes el capital, tienes la tecnología, Ujú. tienes la intención de los Estados Unidos de apoyar, Ujú. de llegar a los mercados, Ujú. empresas que tienen el apetito por Venezuela y sobre todo, que es fundamental, empresas de servicios que han dicho que van a volver, Halliburton, Schlumberger, Sí. todas estas empresas, que es fundamental para esto. Y Ahora, a eso suma, y disculpa, el sí. tema de la ley, que pareciera que le da un espaldarazo al sector privado. Eso porque es fundamental, y ya lo hemos dicho también, generar esa confianza que parece intangible, pero que tiene tanto peso en la economía, en los Es negocios en fundamental, general. es crucial. Entonces, es un marco regulatorio, son reglas claras, decía hasta hace un momento, respetarlas, obrar con transparencia, digamos, lo normal de cómo operan los competidores en este mismo mercado. Sí, porque también hay que tener en cuenta en algo. Estamos en 2026. El mercado petrolero hoy es muy distinto al que teníamos hace 5 o 10 años al que teníamos hace 40 años. Hoy Venezuela tiene que competir con capitales, para que entre capitales con Guyana, con Brasil, con México, con Argentina. El tema de Vaca Muerta, y sabemos bien lo que está pasando en Guyana, un crecimiento importantísimo. Y Guyana habla de 1.500.000 barriles para el 2028-29, un crecimiento realmente importante, y todo lo que está pasando en Guyana. Entonces, mira, hay que entender que el sector petrolero hoy es un sector competido, un sector donde tienes que seguir abriéndote a la empresa privada, donde tienes que generar incentivos. Una de las cosas que yo le decía a mis amigos abogados con la ley es que está bien, PDVSA tiene la mayoría accionaria en las empresas mixtas, pero tenemos que ir a un escenario en el cual las empresas privadas también tengan mayoría accionaria, que tenemos que ir hacia allá. Sé que eso necesita un cambio en la Constitución, creo que para la rapidez que tenemos ahorita no da, pero creo que en el mediano plazo tenemos que pensar, y esto no estoy hablando de que seamos apátridas, no, es que Venezuela sola no va a poder desarrollar las reservas que tiene. Dejar que las empresas petroleras extranjeras, privadas o nacionales o extranjeras, puedan tener mayoría accionaria en las empresas mixtas, creo que puede ser bien, bien importante. Fíjate, sobre la ley también tenemos un sonido de Osvaldo Felizola. Incorpora ahora una figura que se encontraba en la ley de antibloqueo, que eran los antes conocidos como contratos de participación productiva o CPP, pasándose ahora a contratos de desarrollo de actividades primarias, que lo que busca es eso mismo, hacer que las inversiones de extranjeros sean más fáciles dentro de Venezuela, ya no las únicas figuras que existían durante la anterior ley eran los contratos mixtos, donde PDVSA tenía control total, no solamente en mayoritario de acciones, sino en todos los procesos tanto de compra y comercialización. Con estos nuevos modelos, este socio B ahora tiene la capacidad no solamente de ir y comercializar el crudo de forma directa, sino también puede hacer sus compras sin mayor complicación, evitando los cuellos de botella que se generaban dentro de PDVSA. Esto pareciera ser, a nuestro saber y entender, una opción muy interesante para traer capitales hacia Venezuela, específicamente todo lo que tiene que ver con CAPEX, así como el hecho de que podía mejorarse la producción petrolera de una forma rápida y concisa. La voz de Osvaldo Felizola. Luis Oliveros está con nosotros en el estudio. Luis, tenemos una ley que, según los expertos, debió haber sido reformada hace tiempo ya. Bueno, se está haciendo ahora. Sí. Ok, se está haciendo ahora. Pero respondiendo a esta nueva realidad, ¿qué quitarías, qué agregarías de la ley, de lo que has leído? Yo creo que ese artículo de permitir que las empresas tuvieran una mayor participación accionaria, creo que sería importante. Okay. Pero insisto, podemos tener la mejor ley del planeta y se celebra, y qué bueno, porque hemos tenido muchas reuniones en mucho tiempo sobre el tema de la ley, pero hay que cumplirla. PDVSA tiene que ser un buen socio, tiene que cumplirse lo que dice la ley, y que el inversionista sienta seguridad sobre que la ley se va a cumplir y que con esa ley puede ser su hoja de ruta para invertir en Venezuela. Que por lo que estoy viendo, la receptividad, ayer Marco Rubio habló bien de la ley. ¿Cómo no? Elogió los cambios que se están haciendo en ella. Elogió los cambios, claro. Habló de muchísimas cosas políticas, pero también habló del tema de la economía y todo eso. Claro, pero me obliga a algo. Obviamente habla bien de la ley porque entiende que es un beneficio para los Estados Unidos. Te pregunto, ¿cuál es el beneficio de esta ley, de esta nueva dinámica petrolera para Estados Unidos, pero cuál para los venezolanos? No para Venezuela, para los venezolanos. Para los venezolanos es que vamos a ver un incremento en la producción petrolera, y eso debería ser, eso tiene que generar un incremento en los ingresos. El incremento en los ingresos genera oferta de divisas. Vamos a ver menor volatilidad cambiaria, una menor brecha cambiaria, menor inflación, mayor actividad económica porque hay mayores ingresos fiscales. Sí, se sostiene en el tiempo. Bueno, que eso es fundamental, ¿no? Si es sostenible este incremento de producción en el tiempo. Producción en venta en estas condiciones. Que se supone que debe ser, porque para atraer capitales, insisto, esto no es una tienda que estamos armando, un kiosquito que estamos armando, no. Las inversiones en el sector petrolero requieren años para pagarse.
Y con la envergadura de estas inversiones, estás asumiendo que estas empresas llegaron para quedarse un buen rato, que es lo que necesita. E insisto, PDVSA es una buena empresa, tiene gente muy buena porque he tenido la oportunidad hasta de darles clase en el posgrado, gente muy buena, gente capacitada, pero nosotros no tenemos todo el capital que necesitamos para desarrollar la industria petrolera. Necesitamos la inversión extranjera. Y bienvenida la inversión extranjera. La inversión extranjera no solamente trae plata, trae el know-how, trae tecnología, trae personal, trae progreso económico. Pero eso tenemos que hacerlo respetando la ley, con instituciones, y se puede lograr. Obviamente se puede lograr. A ese optimismo tuyo le pondrías apellido, por ejemplo, optimismo con cautela, porque utilizaste la palabra cautela. Claro, yo creo que, y cuando hablas con muchas empresas serias, porque hay unas que el otro día yo hablaba con gente del mercado inmobiliario, y hay gente que es una locura lo que pasa en el mercado inmobiliario. O sea, algunos dispararon los precios, otros prefirieron sacar sus viviendas de la oferta hasta ver cierta estabilización. ¿A dónde va? Yo tengo un amigo que tiene 1 año y medio vendiendo un apartamento y no lo ha vendido. Ahora le sube el precio. Y le dije, mira, es una excelente estrategia de mercado de lo que no se debe hacer. Pero esto activo, yo no soy quien para decirte, yo quiero vender mi camioneta y vale X y la quiero vender en 8X. Bueno, no la venderé, pero bueno, creo que me la estoy comiendo, y yo creo que va a haber, en economía eso se llama un overshooting. O sea, hay una sobreexplotación del tema de las expectativas. Ahora va a venir el ajuste. Va a venir el ajuste porque mucha gente se va a dar cuenta, señores, hay crédito para la compra de viviendas, que yo no me acuerdo, o sea, lo hay, está bastante reducido. A la gente le mejoró el ingreso ya, ahorita ya pueden comprarse una vivienda, todo el mundo. O sea, hay una cantidad de cosas que tienen que ir pasando en la economía que no van a pasar de la noche a la mañana. Pero la gente cree que si yo quería 100, ahora voy a querer 150 por mi apartamento. O sea, no lo vas a vender. Porque aparte hay oferta. Ahorita hay una sobreoferta. Y las cosas van a ir poco a poco en la economía. Claro. Pero bueno, es muy venezolano. Esa gran regla de la oferta y la demanda se va a terminar imponiendo. Como pasa siempre. Sí. Luis, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Luis Oliveros es economista, es profesor universitario decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Hemos escuchado a Osvaldo Felizola, coordinador y profesor del IESA. Y vamos a cerrar con este audio de Andrés Rojas Jiménez, es periodista, es editor jefe de Petroguía. Él nos habla del comportamiento petrolero en este primer mes del año. Con esto, vamos a la pausa. Las expectativas en cuanto a la producción petrolera venezolana muestran un cambio de tendencia cuando se compara diciembre versus enero. El año pasado estábamos más bien frente a una realidad de recortes en los cuales PDVSA se veía imposibilitada de seguir produciendo ante la imposibilidad de exportar ese petróleo debido al bloqueo. Eso cambia después del 3 de enero y como consecuencia de ese hecho, con las relaciones como se están llevando adelante entre los Estados Unidos y Venezuela. Si bien las exportaciones hacia Norteamérica cayeron en los días posteriores al 3 de enero, ya para la segunda semana estaban nuevamente por encima de los 100.000 barriles con tendencia a ir subiendo de acuerdo a como hemos visto los distintos